glorioso. Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiarás. Gritaré, 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 porque bueno es. Cantaré, cantaré, tú eres el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso. Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre. Tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre. No cambiarás. Gritaré, gritaré, porque bueno es. Cantaré, cantaré, tú eres el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso. Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Casa que se vea más bonita, porque se parece a la casa del Conde Pátula, ¿sí o no? Muchas veces uno la mira, esta cuestión se parece a la casa del terror. Falta que le coloquemos afuera la casa del terror nomás. Entonces, y comienza uno a mirar, uno que igual, digamos, sabe esto de la construcción y no tiene que pagar maestro, pero te faltan los materiales, necesitas los materiales para poder construir o para poder modificar, digo, hacer que la casa no sea tan helada, qué sé yo, porque esta casa no tiene aislación térmica. Tenemos planificados con Mónica, ¿cierto?, el poder ya este verano sacar ese techo, ¿cierto?, modificar la casa y darle otro plus, por decirlo de alguna manera, ¿sí o no? Porque también uno está, hermanos, aunque no nos interesan las apariencias, obviamente, pero eso no significa que nosotros, ¿cierto?, vamos a vivir de cualquier manera. O sea, tenemos que tener ese espíritu de superación. El Evangelio, ¿cierto?, es sacar esa mentalidad de pobreza, de, ¿cómo se llama?, de miseria. Entonces, pero me refiero yo, dentro de todas esas cosas que uno, por ejemplo, arreglar el baño, mejorarlo, ¿cierto?,
tener nuestra casita mucho más, ¿cómo le dijera yo? O sea, que cuando la gente entre, vea también una prestancia, una elegancia, ¿cierto? Algo bien ordenado. A mí me carga el desorden, me carga el tema del desorden, ¿cierto? Acumulación de cosas y cuestiones por el estilo. Entonces, pero dentro de eso también tiene que ver, como digo, con modificaciones, con arreglos, con muchas cosas que implican el recurso, ¿cierto?, económico, una economía. Y si tú no tienes esa economía, entonces tú puedes tener muchas ganas de hacer cosas, ¿cierto?, de cambiar el auto, ¿sí o no, Jonathan? Quiero cambiar el vehículo, tener un vehículo más grande y no tener que andar molestando a nadie, ¿cierto? De hecho, ya estoy a punto que le vendo. Entonces nosotros igual, en ese aspecto, un vehículo que necesitamos, ¿cierto?, que esté al día, porque no nos gusta andar con los vehículos así, esté en condiciones también, bueno, tantas cosas, hermano. El lugar, ¿cierto?, un lugar específico para lo que es la radio, tener un lugar donde yo pueda guardar, ¿cierto?, 1 o 2 vehículos, poder guardarlo, y así una infinidad de cosas, que si yo me pongo a decirle aquí, yo creo que usted también tiene unas cuantas por ahí, ¿cierto?, cambiarme de casa, yo vivir en un lugar tan limitado, pero lo que decía, creo que lo dijo Mónica por ahí, ¿cierto?, o lo dijo Jonathan, o lo dijo Goretti, no lo sé, pero creo que lo dijo Mónica, ¿cierto?, que si no somos fieles en lo poco, ¿cómo Dios nos dará lo mucho? ¿Cómo Dios nos dará lo mucho? Dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿sí o no? Obviamente eso lo está refiriéndose, ¿cierto?, y hace mención al reino venidero, cuando vamos a reinar juntamente con Cristo. Pero también, hermanos, uno lo toma para esta vida, ¿ya? Porque Dios dice que te va a dar 100 veces más en esta tierra y en la venidera. Entonces, también hay cosas que dependen, ¿cierto? Tienen que ver, más que dependan, ¿cierto? Porque todo depende de Dios. Tienen que ver con nuestra postura, nuestra actitud. Por ejemplo, si hablamos de acá, de lo que estamos haciendo hoy, de la perseverancia, ¿cierto?, que estamos teniendo. Y no desanimarnos, ¿cierto?, porque somos pocas personas. Y yo no tengo vergüenza de decirlo. ¿Por qué? Porque lo importante acá no es cuántas personas hayan, sino lo importante es la dirección que le estamos dando a la iglesia. Lo importante es lo que enseñamos. Podemos tener, ¿cierto?, como en muchos lugares están llenos de gente, pero no saben para dónde va la micro, como decimos vulgarmente. No sabe la gente para dónde va, ¿me entiende? Hacen actividades acá, se mantienen de actividad en actividad, que voy a hacer un culto unido, ¿cierto? Que hago, no sé, una vigilia de día domingo y para reunir gente. Y así como que, digamos, hay pastores que van manteniendo a la iglesia, pero cuando usted escarba un poquito, ¿cierto? Como dice el Fabián Liendo, cuando usted rasca un poquito, usted se encuentra que esa gente no tiene, ¿cierto?, una vida de profundidad. No está viendo un avance espiritual. Pueden aprender cosas, ¿cierto?, que les sirvan por el momento, o que sean, ¿cierto?, y sirvan de apariencia, que muestren un aparente crecimiento en su vida. Pero lo vamos a ver en el momento en que estas personas enfrenten las dificultades, que enfrenten las luchas. Por eso la iglesia, que ellos, ¿cierto?, les suceda a esas personas que pueden estar ahí y el pastor les puede dar mucha oportunidad, ¿cierto?, para liderar esto otro. Pero ¿qué sucede? Para predicar y para cuánta cosa. Pero ¿qué va a suceder? De que en el momento de la crisis se va a probar quién es esa persona, cómo está cimentada. En el momento de la prueba, Dios muchas veces somete a prueba a esa persona, ¿cierto?, que habla tanto de amor, que habla tanto de entrega, que habla tanto de tantas cosas, ¿cierto?, en el púlpito, como a nosotros también nos ha pasado acá. Personas, ¿cierto?, que han hablado incluso hasta de fidelidad, y cuando los vamos a ver, no hay fidelidad, hermano. Porque son gente que no ha crecido espiritualmente. Esa gente cree que está crecida, cree que son maduros, pero no son maduros espiritualmente. Porque la persona madura, ¿cierto?, cuando hay madurez,
cuando hay madurez en una persona, un hombre, no porque tenga una crisis con su mujer, o la mujer con su hombre, no va a cierto a la primera de decir yo me voy de la casa. Porque ¿qué va a considerar? Dígame usted. Va a considerar muchas cosas. Va a considerar muchas cosas. Dentro de eso, es lo que decía el texto que compartía Mónica. Ese mandamiento nuevo que yo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado. ¿Entiende? Con el amor sacrificial que Cristo nos amó a nosotros. A pesar que nosotros no le amábamos a Él. A pesar que es cierto, este mundo no ama a Dios, pero Él se sacrificó. La mayor demostración de amor de parte de Dios Padre es haber dado a su único Hijo. ¿Sí o no? Y el propio Hijo de Dios darse a sí mismo por una humanidad que no lo merecía. ¿Qué mayor amor, dígame? Entonces, de esa forma, ese tipo de amor. Porque a veces nosotros queremos amar porque la persona creemos que, cierto, debe merecerse ese amor. Y la verdad que cuando uno se mira, uno dice, bueno, yo no me merecía el amor de Dios. No merecía que Cristo muriera por mí. Pero Él murió por mí, murió por nosotros. ¿Ya? Como dice alguien, uno por ahí, el loco murió. ¿Sí o no? Jesús murió por nosotros. Jesús murió por nosotros. Entonces uno considera eso, considera, cierto, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ese grande amor. Bien, quiero compartir algo, cierto, que tiene que ver con este nuevo tema, hermanos, que vamos a comenzar a tratar, que es el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. ¿Ya? Si puede, ahí lo anota. Mire, déjeme que le doy el texto inmediatamente. El misterio escondido desde tiempos eternos. Vaya por favor a Colosenses capítulo 26, versículo 27. Capítulo 1, perdón, versículo 26 al 27. Colosenses. Amén. Colosenses. Capítulo 1, del 26 al 27. Bien, dice así la palabra del Señor. Déjenme buscarlo. Colosenses 1, 26 al 27. Voy a leerlo del 24 mejor, ¿ya? Lo vamos a leer del 24 en adelante. Colosenses capítulo 1 del 24 en adelante. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. Ahora me gozo, dice, en lo que padezco por vosotros. O sea que un ministro debe padecer, ¿cierto? En ese proceso de, ¿cuánto se llama? De
de ser un ministro, de ministrar a otro. Me gozo, dice Pablo, de lo que padezco. Y cumplo en mi carne, dice, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio, y aquí está la palabra clave, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio, lo vuelvo a repetir, que había estado oculto, ¿sí o no? Eso quiere decir que ya no está oculto, aunque para algunos esté oculto, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quién ha sido manifestado? A los santos, no al mundo. Este misterio, por eso dije, cierto que para algunos va a seguir siendo misterio. ¿Por qué? Porque hasta que esa persona no llegue al conocimiento de la verdad, cierto, va a seguir siendo un misterio. Como para nosotros en algún momento, cierto, esto fue un misterio. Pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Se dio cuenta que ahí aparece la palabra misterio? Porque el misterio es algo que está oculto. ¿Ya? El misterio es algo que está oculto. Entonces, a quienes Dios dice quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, ¿cuál es este misterio? Y aquí lo va a decir con claridad. Dice que es Cristo en vosotros. ¡Wow! Que es Cristo en, ya no con nosotros. Cristo estuvo con los discípulos, pero ahora está en vosotros. Y el Señor mismo lo dijo, el Espíritu de verdad, el Consolador, el cual está con vosotros, hablando del mismo, porque Él también era el Paracletos, o era un Paracleto, alguien que estaba, cierto, para ayudar, pero estará, dice, en vosotros. ¿Ya? Voy a leerlo de nuevo, el versículo 27, ¿cierto? Porque es bueno releer nuevamente. A quienes Dios quiso dar a conocer, recuerde que ese era ese misterio, ¿ya? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre los que no tenían posibilidad, no tenían esperanza, no eran parte, cierto, de la promesa, que es, dice, Cristo en vosotros, la esperanza, y va a terminar así, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso es que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y eso tiene una gran connotación que nosotros necesitamos, escúcheme bien, necesitamos entender. No es un simple concepto, ¿ya? No es una simple definición. Esto de que Cristo es la esperanza de gloria tiene una amplitud que necesitamos conocer y que la Biblia, escúcheme bien, la da a conocer, porque ya este misterio ha sido dado a conocer a los santos. ¿Quiénes son los santos? Porque la palabra santo viene de la palabra, ¿cierto? Que quiere decir escogido, ¿cierto? Separado con exclusividad. Si lo pudiéramos decir, ¿cierto? Específicamente, separado exclusivamente para Dios. Por eso dice, el apóstol Pedro va a decir, ¿cierto?, que nosotros somos un pueblo adquirido. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo.
pueblo adquirido, nación santa, ¿cierto? Nuevamente aparece la palabra nación santa, ¿cierto? Una nación separada, apartada, con exclusividad. Y vaya que nos hace, ¿cierto? Que es necesario, que es importante que hoy nosotros podamos entender, hermanos queridos, claramente, podamos comprender con claridad y a profundidad en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, ¿cierto? Podamos recibir este entendimiento y perseverar en él. Perseverar en este conocimiento. Porque a veces, claro, mire, yo le voy a decir algo, nosotros estamos acá y vamos a hablar de esto del misterio, ¿cierto?, de Cristo. Por eso quise tomar este texto porque es clave, ¿ya? Es clave lo que dice, el misterio que había, ¿cierto?, estado oculto. Entonces el título de esta enseñanza es el misterio de Cristo. ¿Ah? Y cuando uno da un título, inmediatamente la mente comienza, ¿cierto?, a formular preguntas, cuestionamientos. ¿Por qué Cristo es un misterio? ¿O qué es lo que es ese misterio de Cristo? Es que Cristo mismo era un misterio que estaba oculto. El misterio es algo que está oculto, que no ha sido revelado, que está escondido. Eso es un misterio. Pero este misterio, dice Pablo, que ya fue revelado. ¿Y a quiénes fue revelado? A los santos, a los escogidos. ¿Ah? A los que el Señor ha escogido. No es al mundo, no es a todo, no es a aquel que dice, bueno, yo tengo tal y cual religión. No, no es así. ¿Cómo se está escuchando? Ah, sí, se está escuchando bien. Bien. Qué tremendo es la palabra del Señor. Estaba diciendo, ¿cierto?, para terminar la idea, ¿cierto? No me gusta dejar las ideas inconclusas. Estaba diciendo que nosotros mismos podemos estar aquí muchas veces y recibir la palabra de Dios, recibir el entendimiento de esa palabra, pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Nuestro grave problema es que nosotros, ¿cierto?, no perseveramos en esa palabra. Ese es nuestro grave problema. Que nosotros nos alegramos por el momento, ¿cierto? Por el momento nos regocijamos, decimos amén, gloria a Dios, aleluya. Pero luego viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en nuestro corazón. Y ya lo estuvimos viendo nosotros en esto de cierto, que un abismo llama a otro abismo, y eso tiene que ver con el problema de la falta de profundidad, la falta, cierto, de nosotros, cierto, profundizar nuestra vida con Dios, ¿ya? Que es lo que nosotros, cierto, no es lo que se ve, no es lo público, no es lo externo, lo que alguien pueda ver. Tu vida con Dios es, cierto, lo que dice el Señor Jesús. Y tú, cerrada tu puerta, adentra en tu cuarto, ¿cierto? Y tu Padre que ve y ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te va a recompensar en público. Está hablando de una, cierta relación. Cuando dice cerrada la puerta, está hablando de una relación, cierto, personal, una relación tú y Dios, que aunque nosotros, cierto, como iglesia, estamos desarrollando también una relación, cierto, colectiva con Dios, ¿ya? Una comunión colectiva, pero también esta comunión es personal, es individual. Dios es un Dios personal, que va a relacionarse personalmente con cada uno de nosotros. Entonces, esa expresión que usa el Señor Jesucristo cuando dice, y cerrada la puerta, entra, ¿cierto?, en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te va a recompensar en público, está hablando de la comunión, que ¿me entiende? De esa parte de mi relación con Dios que yo no le doy a conocer a las personas. ¿Ah? Que no ando dándole a conocer mi vida, cómo yo soy en mi casa, o cuánto se llama,
todo lo que yo hago, ¿cierto?, en esa intimidad con Dios. Se parece mucho, ¿cierto?, a la intimidad que un hombre tiene con su mujer o la mujer tiene con su hombre. Son cosas que tú no le das a conocer a la gente. ¿Por qué? Porque, ¿cierto?, por algo se llama intimidad. Pero en esa intimidad, ¿cierto?, hay una mayor manifestación de ese amor que el hombre y la mujer, ¿cierto?, se tienen. Entonces, en esta intimidad con Dios de la misma manera. De la misma manera, Dios quiere que se quede allí esa relación en lo íntimo, en lo personal. Muchas veces nos quedamos en lo público, en lo congregacional, pero no perseveramos en lo íntimo. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? No perseveramos en lo íntimo. Somos personas que tenemos poca profundidad con el Señor. Entonces, por eso, ¿cierto? Por esa falta de profundidad, podemos recibir la palabra de Dios, pero al no perseverar en esa palabra, en esa enseñanza, en ese entendimiento, nuestra capacidad de entendimiento, ¿cierto?, no se amplía. Tienen que volver a decirnos las mismas cosas, volver a repetirnos lo mismo, una y otra vez. ¿Por qué? Porque recibimos la palabra, pero no perseveramos en la palabra. No perseveramos en esa palabra, ¿cierto?, de conocer más a Cristo. Simplemente nos sentamos para que alguien nos diga, nos verbalice la palabra del Señor, ya sea una predicación o una enseñanza, y nosotros sentaditos ahí, ¿cierto?, simplemente nos gozamos. Por eso nosotros, ¿cierto?, le damos énfasis a que usted tiene que estar escribiendo, tiene que estar con un lápiz, con un cuaderno, y si usted no lo hace es porque no lo quiere hacer, no porque no se le diga, porque usted lo sabe. Así fue mi crecimiento, así fui creciendo. De nosotros ir, ¿cierto?, tomando en consideración cada parte que se nos enseña. Entonces, este misterio, vamos a ver, ¿cierto?, que ya no es tan misterio, sino que ha sido, como lo decía el pasaje que acabamos de leer, ha sido revelado a través de las Escrituras. Por eso el Nuevo Testamento es importante. Los judaizantes tratan de anular el Nuevo Testamento, ¿cierto?, de invalidar el Nuevo Testamento, porque claro, el Nuevo Testamento va a revelar lo que, ¿cierto?, significa el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, o como le llaman, ¿cierto?, como lo conocen los judíos, siempre lo voy a decir, la Tanaj. Entonces, por eso tantas malas interpretaciones. Así que a través de los escritos, de las cartas apostólicas, ya sea, bueno, también incluyendo los 4 evangelios, ¿cierto?, más las cartas apostólicas, ¿ya? Entiéndase por cartas apostólicas aquellas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo para que fueran escritas, ¿cierto?, por los apóstoles. Entonces, a través de esas cartas apostólicas se nos va a revelar ese misterio, o eso que era un misterio. Y que el judaísmo se quedó solamente con la sombra de lo que había de venir. Ellos se quedaron adorando la sombra, ¿ve? Pero no el cumplimiento. Ahora ya llegó el cumplimiento de esas promesas que eran la sombra. Cristo vino y Él cumplió toda la Escritura. Por eso Jesús, mire, uno siendo predicador muchas veces no entendía esto que Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplir la ley. Y ojo, porque el único que pudo
¿cierto? El único que pudo y que podía cumplir las expectativas del Padre, es decir, la ley, era Cristo Jesús. Por eso los judíos vamos a ver, y yo a lo mejor no me voy a centrar en hablar en eso, ¿por qué? Porque eso tiene que ver con otra cosa, ¿cierto? Que aunque igual tiene que ver con Cristo Jesús. Pero no quiero perder, ¿cierto? No quiero perder lo que voy a hablar hoy día en la mañana, la introducción, porque hoy día vamos solamente, yo creo que no sé si a tocar solo la introducción de este tema, el misterio de Cristo. Pero cuando Jesús dice eso, ¿cierto? Dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido, ¿cierto?, para cumplir la ley y los profetas. Porque en Cristo se cumplen en Él la ley y los profetas. Todos los profetas profetizaron acerca de ¿quién? De Cristo. No profetizaron ni de usted ni de mí, profetizaron de Cristo. Porque en Él se cumple toda la Escritura. Y Él podía solamente cumplir esa ley, ese estándar. La ley es el estándar moral de Dios. Es el estándar de santidad. Entonces, por eso que la ley, ¿cierto?, fue dada para que ni un hombre tuviera excusa. Por eso lo va a decir el apóstol Pablo: tú, oh hombre, quien quiera que sea, eres inexcusable delante de Dios. Porque tú que dices que no hay que robar, roba. Tú que dices que no hay que mentir, mientes. Por eso muchas veces desde los púlpitos nosotros caemos en esa hipocresía, caemos, ¿cierto?, ministrando, queriendo, con la intención de ministrar a la gente, nosotros caemos en esa hipocresía de querer encarar a las personas, ¿cierto? Pero si nosotros no somos coherentes al hablar, es decir, hermano, mira, yo también caí en la mentira, yo también he caído en estas cosas. Y no llegar y decir farisaicamente, ¿cierto? Aquí hay gente que miente, hay gente falsa. Cuando, amado, todos los seres humanos luchamos con esa vieja naturaleza. Hipócrita es la persona que se para y dice, ¿cierto?, o encara a los demás y no reconoce que también esa persona lucha también, ¿sí o no?, con la falsedad, con la hipocresía, con el doble estándar, con tantas cosas, hermanos, que nos faltaría tiempo, ¿cierto?, de hablar acá. Pero al entendido pocas palabras dicen por ahí. Entonces vamos con lo primero, las distinciones, ¿cierto? Y lo estaba compartiendo ayer yo. Las distinciones, ¿cierto?, no tienen absolutamente ninguna importancia. Distinciones tienen que ver, hoy día uno puede ver eso. Yo que tengo un poquito de bagaje en el aspecto, ¿cierto?, de lo que es la iglesia, ¿me entiende?, el mundo cristiano. Uno ya es consciente de esas cosas, es sabedor de estas cosas, ¿cierto? Y entiende esto de las distinciones. Lamentablemente las iglesias evangélicas, ¿cierto?, están contaminadas con esto. Tú le colocas un título a una persona, ¿cierto?, a veces simplemente de ser un portero, y ya se le subieron los humos a la cabeza. Ya se le subieron los humos a la cabeza. Y cree esa persona, ¿cierto?, que ahora puede estar por encima de los demás, siendo un portero o siendo un diácono. Entonces, yo me recuerdo en la época que yo fui diácono, como otros fueron diáconos. ¿Cuántas de esas personas vi, hermano, que cuando el pastor no estaba, sí o no, ellos querían ser más altos que el pastor? Ahora, es diferente cuando el pastor te da funciones, ¿sí o no? Es diferente cuando el pastor te da órdenes a ti y te dice, mira, tú vas a quedar a cargo esta semana, que es otra cosa diferente. Tú vas a estar a cargo de esto, de esto, de esto, otro. Es como si yo, por lo menos era el caso muy personal de lo que yo viví, con muchos hermanos igual. Entonces, cuando es el pastor que te dice, aquí es cierto, tú vas a estar a cargo del orden de la congregación, ¿cierto? Y todo, de la disciplina. Tú lo único que no puedes hacer es disciplinar a la persona, pero sí, ¿cierto?, mantener la disciplina.
Así que si alguien se quiere pasar de listo acá, tú tienes toda la autoridad mía, ¿cierto? Y cada diácono que era dejado como pastor de la semana, después era pastor del mes, entonces era como si estuviera el mismo pastor, porque el pastor lo que estaba haciendo, enseñándole, ¿cierto?, a esos diáconos a ejercer esa autoridad. Pero en muchos casos uno veía, ¿cierto?, veía, digamos, a ver, yo por lo menos, ¿cierto?, vi la cosa desde dos puntos de vista. Uno, aquel que se pasa de listo, aquel que cuando el pastor no está, ¿cierto?, ya, como dicen por ahí, cuando el gato sale, el rato. Entonces sale el pastor y el tipo ya se cree, ¿me entiende? Tiene un alto concepto de sí mismo, no es coherente y hace abuso de su autoridad. Pero estaban también aquellos, ¿cierto?, que siendo diácono, cuando salía el pastor, como el pastor había dejado a otro cargo, entonces lo que hacían era no hacerle caso a esa persona, era comportarse, ¿cierto?, ¿cómo se llama? Comportarse como un inmaduro. Y a mí me pasó. A mí me pasó en una ocasión que incluso, bueno, el pastor nos enseñaba a nosotros que cuando tú, por ejemplo, si tú ibas a llamar la atención o llamabas al orden, porque eso uno lo aprendía de su pastor. Nosotros tuvimos un pastor muy educado, en eso no tenemos nada que decir. Entonces el tipo te enseñaba cómo llamar incluso la atención. Si algo no estaba, ¿me entiende? Alguien se estaba desordenando. Por ejemplo, cuando estaba en pleno culto, ¿ve? Y se veían hermanos conversando atrás, entonces uno del púlpito tenía la autoridad para decir, hermanos, por favor, estamos en el culto, ¿ya? Cuando termine el culto, converse si quiere conversar. Amén. Entonces, ¿está conmigo, no? Entonces, ¿qué pasa? De que tú tenías la autoridad del pastor. El pastor no le daba la autoridad a cualquier persona. ¿Y por qué lo hacía? Porque dos cosas. Una, para que la persona aprendiera a ejercer autoridad. ¿Ah? Porque si, ¿cierto? Como diácono la persona siempre iba a andar simplemente sirviendo. Pero si el pastor quería que esta persona ya llegara a un nivel donde él lo pudiera separar para evangelista, ¿cierto?, para presbítero, como se hacía en las asambleas de Dios, ¿cierto?, ¿qué viene siendo igual un pastor? El presbítero es un pastor igual, ¿ya? O el anciano, como lo hacen en otras congregaciones. Presbítero, anciano es lo mismo al final, ¿ya? Y la otra palabra, ¿cierto?, obispos o episcopos, ¿ya? Esas tres palabras son, y al final quiere decir lo mismo. Levantar nuevos pastores, evangelistas, qué sé yo. Entonces, esa persona tenía que ir aprendiendo a tener autoridad, ¿ya? Quiero que me sigan esto un poquito. Entonces, ¿qué pasaba? De que la idea era no, hermano, nosotros, ¿cierto?, que uno no se sobrepasara en la autoridad, ¿me entienden? Que uno no se sobrepasara en la autoridad y que uno no se pasara de listo solamente por el hecho que el pastor no estaba en la congregación. Y eso le pasaba a muchos de las personas o hermanos que en ese tiempo estábamos. Les pasaba mucho. Y cuando el pastor no estaba y había otro diácono, ellos no respetaban a ese diácono. Cuando el mismo pastor decía, ¿cierto?, esta persona ustedes la tienen que respetar como si yo estuviera aquí. Y cuando uno, hermano, aprende a estar bajo la autoridad de Cristo, ¿qué es lo que dice el propio Señor Jesucristo? Si a un niño te colocan por delante, a él obedece. Entonces, cuando tú operas, digámoslo así, en la mente de Cristo, a ti no te va a importar quién te coloquen. Amén. Tú te vas a someter a la autoridad. Te vas a someter a la autoridad. A la autoridad que fue establecida, quiero decir. Entonces, y pasaba también ese fenómeno. Personas, ¿cierto?, que irrespetaban porque no estaba el pastor. Porque si hubiese estado el pastor, entonces, hermano, andaban derechitos. ¿Sí? Entonces, eso se llama hipocresía. Son personas que operan en la mente natural. Y la mente natural es hipócrita. Mientras no está el líder que manda, ¿cierto?, el que tiene toda la autoridad, o el que tiene la autoridad, más dicho, en la iglesia, el que corta, como decimos nosotros, el que corta el queso,
entonces los ratones se enfiestan. Los demás, ¿cierto?, quieren hacer como entonces. Esas personas no han aprendido, amado, a respetar esa autoridad. Y eso pasaba en la congregación, pasaba. Yo viví esas cosas, viví esas situaciones. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me di esta vueltecita más o menos larga? ¿Cierto? Aunque traté de hacerla cortita. ¿Qué tiene que ver esto, pastor, con lo que usted está hablando, de las distinciones? Estoy diciendo que eso pasa cuando a la persona que no es madura espiritualmente, ¿ya? Y que esa persona todavía opera en su mente natural, a pesar que es un hijo de Dios, pero todavía quien gobierna en ese corazón es la mente natural. Entonces, porque cuando Cristo está obrando, ¿me entiendes? La mente de Cristo, aunque a ti no te guste, tú vas a someterte. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo funciona totalmente diferente a la mente natural. Cristo, ¿cierto? Él se sometió, imagínate. Jesús se sometió a las leyes establecidas, ¿cierto?, en el tiempo y en la época que Él vino. Él se sometió a las autoridades. Él, teniendo todo el poder y toda la autoridad, siendo el Señor de Señor y Rey de Reyes, Él no hizo abuso de su autoridad. Eso muestra el sometimiento. Por eso la verdadera autoridad, escuche esto, ¿ya? La verdadera autoridad va a venir, ¿cierto?, a través del sometimiento. ¿Ya? La verdadera autoridad viene a través del sometimiento, y no el sometimiento al ojo, por vista. Usted tiene que hacerlo como para el Señor. ¿Me sigue? Si no, le va a pasar lo mismo que a estos fulanitos que desaparecían, entonces andaban al ojo. Mientras el pastor los miraba, ellos eran los superdiáconos. ¿Ah? Y algunos parecían hasta Rique Ricón. ¿Se acuerda de Rique Ricón o no? Sí, pues hermano. Bien achutaditos, ¿cierto? Bien, y se veían tan, hermano, que de la alta alcurnia, como les decía yo. Pero en realidad eran pura falla. Pura falla. Entonces, en las distinciones no tiene, ¿cierto?, no tiene absolutamente ninguna importancia delante de Dios, las distinciones. Por eso vamos a encontrar, ¿cierto?, que el apóstol mismo, apóstol Pablo, cuando él comienza, ¿cierto?, cada carta, él no dice, yo soy el apóstol Pablo, ¿sí o no? Él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La distinción, ¿a dónde la coloca? Al final, no al comienzo. Porque para él primero estaba ser un siervo de Jesucristo. Él sabía quién era. Como lo diríamos un buen chileno, Pablo sabía dónde estaba parado. Hay gente hoy día que no tiene idea dónde está parado, hermano. Y lo mismo que uno ve en las redes sociales, ¿cierto? Cosas que hemos visto y que uno se cansa de ver, gente altanera, arrogante. ¿Por qué razón? Porque esas personas lamentablemente no están totalmente sometidas a Cristo. No están. Entonces, las distinciones para Dios no son importantes. Uno es el nuevo hombre o no es nadie. Eso es lo que importa para Dios. Que tú seas una nueva criatura. ¿Cierto? Una persona creada en Cristo Jesús para buenas obras. Eso es lo que realmente, no sé si me está entendiendo, eso es lo que realmente importa y debe importar, no lo que alguien diga de ti. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, qué dice la gente que yo soy? No, uno dice que tú eres Elías, otro dice que tú eres Moisés, otro dice que tú eres alguno de los profetas. Movió el corazón de Jesús. Y estamos hablando de gente que tenía, ¿cierto? O sea, imagine, el gran Moisés, el gran Elías.
Eran personas, ¿cierto?, connotadas, como lo diríamos, ¿cierto?, para los judíos, para la religión judía. Pero él vuelve a hacer la pregunta, ¿cierto?, pero de manera diferente. Ahora le dice, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? ¿Qué dicen ustedes ahora? Eso es lo que la gente dice, lo que los demás piensan. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Quién soy yo? Y de repente, ¿cierto?, en ese, como yo lo digo siempre, en ese silencio, ¿cierto?, de la pregunta que hizo Jesús, aparece, ¿cierto?, la voz del apóstol, de Pedro, perdón, que todavía no era apóstol. Aparece la voz de Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le va a decir, Pedro, ¿cierto?, bienaventurado eres, porque lo que tú has dicho no lo has dicho tú, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Pedro no dijo algo que la gente decía, escuche bien. Pedro dijo algo que fue revelado a tu Padre. Amén. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces lo importante acá no es cuántos títulos una persona puede tener en la iglesia, que presbítero, que cuánto se llama, que apóstol de no sé qué, que profeta de no sé qué también, ¿cierto? Que pastor presidente ¿me entiende? Hoy día esas cuestiones priman en el corazón de los creyentes. Y Cristo, ¿cierto?, está por allá. Ni siquiera se considera, cuando lo más importante es que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Esa es la mayor distinción. Por eso lo va a decir, y yo quiero que vaya conmigo al libro del Evangelio de Juan, porque recuerde que nosotros no vamos a agotar todo el tema, ¿ya? Capítulo 1, es un versículo, perdón, que siempre destaco. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11. Versículo 11. ¿Sí? Dice, a lo suyo vino, está hablando de su pueblo, el pueblo de Israel, a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Interesante. Interesante que Cristo viene a los suyos, ¿cierto? Porque es el pueblo adquirido por Él. Él lo hizo, Él lo formó a ese pueblo. De un hombre que su mujer no tenía la capacidad de poder dar a luz hijos. Y a pesar de que esa mujer no podía dar a luz hijos, Dios le dio una promesa, le dijo, de ese vientre yo voy a sacar una descendencia que será más grande que la arena del mar y que las estrellas de los cielos. Versículo 12, y ahí está la clave de lo que yo le estoy hablando, ¿cierto? Mas a todos los que le recibieron, a los que en nombre, ¿cierto?, les dio potestad de ser ellos, hijos de Dios. De ser ellos hijos de Dios. Esa es la mayor distinción. Por eso estamos recobrando la identidad espiritual a través de esto. Recobramos la identidad espiritual. En la esfera, ¿cierto?, del nuevo hombre, ser griego, judío, ¿cierto?, no tiene importancia. Los judíos eran, ¿cierto?, habían desarrollado un orgullo. Somos el pueblo predilecto de Dios. Y todavía son orgullosos los judíos. Todavía está ese orgullo en ellos. Somos judíos, somos el pueblo de Dios. Pero ellos fueron desgajados.
Y quien fue injertado a la raíz, ¿cierto?, fue la iglesia. Por lo tanto, en este momento el pueblo judío ya no es más el pueblo de Dios. El pueblo que es pueblo hoy día es la iglesia del Señor. La iglesia, ¿cierto?, que son los gentiles. Entonces, en la esfera del nuevo hombre, ser griego o judío no tiene ninguna validez. El nuevo hombre es simplemente Cristo. Ese es el nuevo hombre. La naturaleza del nuevo hombre es Cristo. El nuevo hombre, ¿cierto? Cristo lo es todo y está en todo. Hasta podemos atrevernos, ¿cierto?, a decir nosotros que Cristo es la iglesia y que la iglesia es Cristo. Que Cristo es la iglesia y que la iglesia es Cristo, porque todo lo que hay en el nuevo hombre, es decir, la iglesia, no es otra cosa, que Cristo. El nuevo hombre está constituido exclusivamente de Cristo mismo. Entonces, qué interesante entender de que la iglesia no es una entidad aparte de Cristo. Pablo la va a llamar, ¿cierto?, a la iglesia el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es Cristo? La cabeza. Cristo ha sido dado por cabeza a la iglesia. Así que, como dicen por ahí ciertos dichos, ¿cierto?, sin fundamento, de hermanos evangélicos que dicen que los pastores, yo escuché mucho eso cuando era joven, las cabezas están mal. ¿Y cuáles son las cabezas, hermano? Los pastores. No, los pastores no son cabeza de nada, son simplemente pastores. Amén. Son personas que se les ha dado un encargo, una función, pero ellos no son la cabeza de nada. No, ni los pastores, ni los apóstoles, ni los profetas, ni los evangelistas, ni nadie. Amén. Escúcheme esto. Los 5 ministerios son parte del cuerpo de Cristo. Entonces, qué interesante es eso, hermano, porque, como le digo, la única cabeza, según las Escrituras, el único que es apuntado como la cabeza de la iglesia y que fue dado, dice la Biblia, por cabeza a la iglesia, es Cristo. Amén. No es ni el Papa, porque los católicos dicen que el Papa es la cabeza de la iglesia. Es totalmente equivocado. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Y la iglesia es su cuerpo. ¿Ya? Cada miembro, cada persona, ¿cierto?, salva. Cada persona que ha sido salvado, ¿ya?, y rescatado de su vana manera de vivir. Cada uno de esos hermanos y hermanas constituyen, ¿cierto?, la iglesia alrededor de todo el mundo. Pero también tenemos la iglesia local. Amén. La iglesia local, la iglesia que está en una ciudad. Eso lo vamos a ver en otro momento, ¿ya? Pero también es importante entenderlo. Cómo Dios mira, ¿cierto?, a la iglesia. Por ejemplo, Dios no mira en esta misma ciudad, estamos en Coronel, ¿cierto? Imagínense usted solamente haga un ejercicio mental, cuántas denominaciones hay en una iglesia. ¿Usted cree que el Señor está mirando a cada denominación individualmente? No. Dios no mira a la iglesia así. Dios mira a la iglesia como una sola. No la está mirando por su letrero, está mirando a la iglesia una sola. Y nosotros, por ejemplo, acá somos parte de ese cuerpo enorme. Nosotros somos parte de ese cuerpo. Pero qué triste, y tengo que decirlo, qué triste que muchos, ¿cierto?, muchos hermanos y muchos ministros consideren, ¿cierto?,
contrario a lo que dice la Biblia. Y crean que ellos son los únicos, ¿cierto? Como que son la única denominación que se va a salvar. ¿Ya? Los únicos que se van a salvar, y eso está equivocado. La iglesia entonces es Cristo. Puesto que la naturaleza del nuevo hombre es Cristo, podemos decir que la iglesia es Cristo. Veamos entonces el pasaje de Lucas capítulo 12, si lo puedes buscar ahí, Jonathan. Lucas capítulo 12, versículos 50 al 51. Lucas 12, 50 al 51. Lucas 12, 50 al 51. Bien. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar, dice, paz a la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, ¿ve? Y la nuera contra la suegra. Ahora, suena extraño esto, ¿cierto? Suena extraño lo que está diciendo el Señor. ¿Cómo le va a venir a colocar división? ¿Ve? Pero eso es por causa, obviamente, ¿cierto?, de que cuando Dios nos forma en el nuevo hombre, ya nuestra forma de pensar no es la misma, no está conformada, ¿cierto?, al pensamiento del hombre natural. Me encanta lo que dice, si más no me equivoco, ¿cierto?, Gálatas, o Corintios, cuando dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. El hombre natural no percibe las cosas que son, déjeme verlo acá. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Eso está en Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Entonces el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede percibir. Por eso está diciendo lo que está diciendo el Señor. Porque en la nueva vida en Cristo tú recibes una nueva forma de pensar. ¿Ves? Tú ahora ya no piensas como tú, sino que está la mente de Cristo operando en ti. Y ya no opera a través de los valores, ¿cierto?, de la mente humana, de la mente natural. Guarda ese texto bíblico, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 15. Se lo doy ahí como dato. Entonces, de un mismo bautismo, dice Jesús, tengo que ser bautizado. ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo no, sino más bien división. ¿Por qué dijo esto el Señor? Él dijo esto porque antes había dicho, ¿cierto?, que echaría fuego sobre la tierra. Y este fuego es el fuego de la vida de Dios. Esto significa que derramaría, ¿cierto?, su vida sobre la tierra, ¿ya?, para que todos los que en Él crean o creyeran fueran regenerados y recibieran la vida de Dios. Sin embargo, esto solo podía cumplirse después de su bautismo o de su muerte, el cual se relaciona con su crucifixión. Juan 12 también nos revela, Juan creo que es el versículo 12, ¿cierto?, revela que la iglesia se produce por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Y Él es el grano de trigo, ¿ya?, que cayó en la tierra, murió y produjo en su resurrección muchos granos, ¿ya?,
Por eso Jesús dijo esa frase, si el grano de trigo no cae y muere, ¿sí o no? No se puede multiplicar. El grano de trigo es Él. Él, ¿cierto?, que tenía que morir, ser sepultado, ¿cierto?, resucitar al tercer día. Y en su resurrección se produce esa multiplicación, ahora de muchos granos más, muchos granos de trigo. Pero Él tenía que morir para que sucediera eso. Y con eso, ¿cierto?, viene el nacimiento de esos nuevos granos, son la iglesia. Somos nosotros, la iglesia del Señor. Entonces, en estos dos pasajes, ¿cierto?, podemos ver que la iglesia es producida por la vida de Cristo. Porque Cristo entrega su vida por medio de su muerte y resurrección. Él vertió su vida e la impartió a los creyentes. Entonces, estos creyentes son unidos, ¿ya?, para así constituir la iglesia. La iglesia es el Cristo corporativo. En el Nuevo Testamento hay dos maneras de ver a Cristo, ¿ya? Una es a través, ¿cierto? Por una parte es el Jesucristo Nazareno, ¿cierto? Este es el Cristo individual, Jesús el Nazareno, antes de su muerte, antes de Él ir a la cruz. Es el Cristo individual, pero cuando ahora Él va a la cruz, muere y resucita, ahora, ¿cierto?, es el Cristo y se vuelve el Cristo corporativo, ¿ya? El Cristo corporativo. Se hace alusión, ¿cierto?, a su segundo aspecto de este modo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿cierto?, son un solo cuerpo, así también Cristo. Nada que no sea parte de Cristo puede ser la iglesia. Solo hay algo en el cristiano que forma parte de la iglesia, y esto es Cristo. La iglesia es el Cristo corporativo. Eso es la iglesia. Es el Cristo corporativo, ¿ya? Que es también el Cristo corpóreo, corporal, ¿me entiende? Visible, porque la iglesia no es una entidad invisible, es una entidad visible. Ahora, ¿cómo este Cristo, mire qué interesante esto también, cómo Cristo, ¿cierto?, se muestra, cómo se va a mostrar ahora, cómo se va a mover, cómo va a continuar su obra, ¿cierto?, de salvación, de salvar a más pecadores, de llamar a más pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo lo va a hacer? Si Cristo ya subió al trono, ¿cierto?, de su Padre, ¿ya?, al cielo, está a la diestra del Padre, dice la palabra. ¿Cómo Jesús, ¿cierto?, lo va a hacer ahora? A través de su cuerpo, ¿cierto? A través de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ese Cristo ya está a la diestra de Dios Padre, pero se ha encarnado, se ha impartido en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Y todos juntos, ¿cierto?, hacemos la iglesia. Todos juntos. Por eso Jesús va a decir en Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. En algún momento, ¿cierto?, en el transcurso de este estudio vamos a hablar de lo que tiene que ver, ¿cierto?, con, que está acá dentro de la lista. Vamos a hablar de la autoridad del cuerpo, la unción del cuerpo, el orden en el cuerpo, el principio del cuerpo, las riquezas del cuerpo, el ministerio del cuerpo. Todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con el cuerpo de Cristo. Que no hay una unción, como yo lo decía anoche, no hay una unción particular, como se ha dado a conocer en muchas ocasiones. Pastores diciendo que ellos pueden impartir
¿cierto? La unción que Dios le ha dado, impartirla a otro. Eso está equivocado. Tú no impartes una unción personal tuya a otras personas. Nosotros funcionamos a través de la unción del ungido. ¿Sí o no? Porque ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Por eso tenemos que hablar conforme a las palabras, ¿cierto?, de Cristo. ¿Ya? El apóstol Pablo dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Y a quién se refiere? A Cristo, pues, hermano. Entonces usted no tiene la unción de Benijí, ni la unción de Cashluna, ni la unción de ninguno de esos pelafustanes, ¿cierto?, que se arrogan ellos tener la unción o tener una unción particular. Eso es una herejía. Pero nosotros nos compramos cualquier estupidez, pues, hermano. Compramos cualquier tontera, ¿cierto? Y la como lo que pasa hoy día con las ideologías. ¿Y usted piensa que dentro de las denominaciones no se han metido ideologías, ¿cierto?, y filosofías huecas, como le dice Pablo? Claro que sí. Y las aceptamos como normales. Normalizamos lo que no es normal. Por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. Pero cuando entendemos, ¿cierto?, que es uno solamente el ungido, no hay más ungidos. Y Pablo dice, vosotros tenéis la unción, no dice ustedes tienen una unción personal, no dice cada uno, a Dios le ha dado una unción particular a cada uno, no, a través de la unción del santo, del justo, del perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Se entiende la idea? Y vamos a ir comprendiendo de que nosotros, ¿cierto?, amados, por eso ¿qué le pasa a la gente? Y déjeme esto aplicarlo inmediatamente, ¿cierto? Porque hay que aplicar la palabra, ¿sí o no, Jonathan? Hay que aplicar la palabra a la experiencia que vamos viviendo. Cuando la gente dice, bueno, yo ya tengo la unción, yo ya la tengo, ¿cierto? Como dice una canción por ahí, Juan Carlos Alvarado, tengo la unción, yo ya la tengo, me voy de aquí, porque yo ya tengo la unción. Yo no necesito estar más acá. ¿Qué les pasa? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Se chingan como cohete. Porque no existe, escúcheme esto, no existe unción particular. Existe solo la unción del cuerpo. Dios unge el cuerpo. Mire, le voy a mostrar un texto bíblico y aquí vamos a ir un texto bíblico donde dice que es como el buen óleo, es un salmo. Salmo 133. Jonathan, colócamelo ahí. Se me le vino, como diría alguien por ahí, se me le vino inmediatamente este salmo. Usted sabe que se me le vienen esas iluminaciones. Salmo 133, versículo 2. Salmo 133, versículo 2. Lo voy a buscar yo aquí igual. Ay, Señor. Salmo 133, versículo 2. Ay, Jesús. Aquí está. Versículo 2. Mire, y veámoslo porque este es cortito, es el salmo más corto. Este salmo habla de la unción del cuerpo. Va a ser a la unción y se usa mucho en las iglesias evangélicas, ¿cierto? Lo digo yo porque llevo años en esta cuestioncita, entonces sé de lo que le estoy hablando. En los cultos unidos, ¿cierto? Y se dice este salmo, escúchenlo atento, los que están también en las redes sociales. Entonces, cuando estamos en los cultos unidos, en las vigilias, la gente le gusta esgrimir ¿cierto? Parafrasear este texto, este salmo. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, ¿cierto?, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre el monte de Sión, porque allí, ¿cierto?, envía Jehová bendición y vida eterna. El problema
¿cierto? ¿Y qué dice la gente? Sí, ¿se dan cuenta, hermano? Es tan lindo estar juntos y en armonía. Y se quedaron en eso. Se quedaron solamente en eso y no entendieron lo que decía el Salmo. El Salmo lo que está expresando es la unción, ¿cierto?, del cuerpo. La unción que trabaja. Mirad, dice, mirad, miren, observen cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y dice, usted va ahora a Hechos y conecta con Hechos, capítulo 2, ¿cierto? Cuando viene, porque ellos estuvieron esperando que viniera o fuera la venida del Espíritu Santo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Entonces la Biblia dice, y va a destacar una cuestión que muchos no destacan, no miran, no han observado, que dice, ¿cierto?, el libro de Hechos, que ellos manifestara, ¿cierto?, y viniera, ya no hay más venida del Espíritu Santo, es como la venida de Cristo. Cristo vino una vez y después va a venir por segunda vez, pero ya no con relación al pecado, dice la palabra. ¿Sí o no? Su venida por segunda vez va a ser cierto, va a tener otro significado. Pero bueno, el Espíritu Santo, el Señor dice, yo me voy, pero voy a enviar al Consolador, ¿sí o no? Entonces hay una sola venida y un solo Pentecostés, no hay más Pentecostés. Es una cuestión, hermano, equivocada. Ahí andan unos por ahí celebrando Pentecostés. Ay, tenemos este año nuestro 5º Pentecostés. Parece que no entienden las Escrituras. No hay más Pentecostés. Ya el Espíritu está con nosotros. ¿Para qué necesito Pentecostés? Mire qué ignorancia. ¿Para qué necesita Pentecostés si el Espíritu Santo ya descendió? Ya fue ya con nosotros. Y no solo está con nosotros, está en nosotros. Mora en vosotros. Dice la palabra, ¿cierto?, del Señor. Entonces, pero cuando va a suceder este hecho, ¿cierto? Este hecho muy puntual y único, ¿sabe qué significa único? Que no se va a volver a repetir. Porque vuelvo a decir, el Espíritu Santo ya está. ¿Ah? Ahora el Espíritu Santo, ¿sabe lo que va a pasar? Que se va a derramar nomás. Se va a derramar sobre los creyentes. Es cosa diferente. Entonces, ¿se da cuenta que nosotros no entendemos los conceptos? ¿No entendemos las terminologías? Una cosa, ¿cierto?, es que el Espíritu Santo haya venido y tenía que ser en Pentecostés. ¿Por qué? Lo he explicado en otras ocasiones. Porque Pentecostés era la fiesta de los frutos maduros. ¿Quién eran los frutos maduros? Los apóstoles, los discípulos de aquel tiempo. Ojo, porque lo que Dios viene a hacer en nosotros requiere madurez. Lo voy a decir de nuevo. Muchas veces, muchas cosas se van a concretar en nosotros, muchas cosas se van a concretar en la iglesia, ¿cierto? Cuando nosotros maduremos, cuando haya madurez espiritual. Ahora, ¿de qué frase está hablando, pastor? Y que conecta con Salmo 133. Se dio cuenta que dice que mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos. Vamos, ¿qué dice? Los hermanos juntos y en... Ya, dice la Biblia entonces, en el libro de los Hechos, ¿ya? Cuando vino el Espíritu Santo, esta es la actitud en la que van a estar los discípulos del Señor. Juntos y en armonía. Yuhu. Juntos y en armonía. ¿No le parece coincidente? No solo juntos. Juntos es fácil. Pero Dios quiere que estemos juntos y en armonía. Yo sé que ninguno de nosotros, no sé quién han tenido la posibilidad de ir a un, ¿cómo se llama?, un concierto.
Pero antiguamente existían los conciertos, ¿cierto?, de música clásica, música con violín, todavía existe eso. Si usted quiere entender qué es lo que es armonía, vea cómo cada uno de esos instrumentos, de esos músicos que tienen instrumentos, perdón, porque no se tocan solo, cada uno de esos músicos tiene que primero, Tiene que primero perfeccionarse en cada instrumento que le toca tocar, incluso el que toca el triangulito. Cada uno tiene que perfeccionarse, ¿cierto?, en su área. Y luego, ¿cierto?, que ellos, porque antes de hacer un concierto, ellos ensayan. Y cuando van al concierto, ¿cierto? Cuando van al concierto, usted ve una armonía impresionante. Usted ve que cada uno se conectan, se entrelazan, y fíjese que en algún momento le va a tocar partir a lo mejor al que toca ese especie de bombo, ¿sí o no?, al de los platillos, y qué sé yo. A lo que me refiero es que todos están trabajando. ¿Me sigue acá o no? Todos. Hay un momento que el piano deja de tocar, porque no es su momento. Amén. Hay un momento donde solamente están tocando los violines. Otra donde están tocando, ¿cierto?, ¿cómo se le llama?, contrabajo. Que es esa cuestión grande, ¿cierto? Luego, ¿cierto?, los instrumentos de viento. Y cada uno sabe su tiempo, sabe su momento, dónde va, ¿cierto?, a aparecer, dónde va a tocar, dónde le toca, ¿cierto?, hacer funcionar y hacer sonar, ¿cierto?, su instrumento. Cada uno, escúcheme bien, y estoy terminando con esto, en su orden, en su tiempo. Cada uno. Ahí se produce la llamada armonía. Juntos y en armonía. Pero note que para eso hubo toda una preparación. Hubo toda una preparación para eso. No es que ellos llegaron, que a mí me gusta el violín, no, a mí me gusta este otro instrumento, y bueno, vamos a ver qué es lo que sale. A veces nosotros, amados, lamentablemente en la iglesia, ese es el pensamiento con el cual nosotros queremos funcionar. Hacer las cosas de cualquier manera para Dios, y no resulta así. Dios no recibe cualquier cosa. Dios quiere que nosotros, ¿cierto? Por eso el Señor les mandó que se quedaran juntos. Porque en el proceso ellos debían aprender no solo a estar juntos, sino a estar en armonía. Estar en armonía. Y cuando nosotros sabemos estar juntos y en armonía, mire lo que va a decir. Es como el buen óleo sobre la cabeza, ¿cierto? Sobre la cabeza. El óleo, ¿qué es lo que es el óleo? ¿Alguien sabe lo que es el óleo? El aceite. El óleo es el aceite de la santa unción. Es como el óleo sobre la cabeza, dice, ¿ya? Sobre la cabeza, porque el óleo se derramaba sobre la cabeza. Pero mira ahora. Ese óleo, que es la unción, ¿se acuerda que le estaba hablando de la unción o no? De la unción corporativa. La unción del... No, la unción del santo. No es tu unción. Es la unción del santo. El cual desciende, ¿cierto? Ese óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre las barbas. Sobre las barbas de Aarón. Y baja, no se queda ahí, sino que va bajando ese óleo.
va, digámoslo así, derramando justamente, chorreándose, podríamos decir también, ¿cierto? Y empieza, ¿qué empieza a hacer? Si usted te da cuenta en lo que yo voy leyendo, ¿qué está pasando aquí con ese óleo, con ese aceite, con esa unción? Está abarcando desde la cabeza, las barbas, y está bajando, ¿cierto?, por las vestiduras, dice. Y baja hasta el borde de las vestiduras, es decir, recorrió todo, ¿cierto?, el cuerpo, todas las vestiduras de ese cuerpo, hasta el borde de sus vestiduras. Es decir, no quedó nada. No va a quedar nada, ¿cierto?, que no sea empapado con esa unción. Con la unción del Santo, con la unción de Cristo. Entonces, es la forma de Dios obrar, de Dios trabajar. Y Dios nos unge, ¿cierto? Nos capacita para nosotros, amados, trabajar como cuerpo. No sé si se entiende la idea. Trabajar, obrar como cuerpo. No que una sola persona esté haciendo las cosas, sino que todos podamos, ¿cierto?, obrar como cuerpo de Cristo. Y mire lo que va a decir. En el versículo 3 dice, como el rocío, también lo compara como el rocío de Hermón, del monte Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, y esta frase me encanta, porque allí dice, allí envía, nota eso, porque allí envía Jehová bendición, y nota esto, y vida eterna. Porque la iglesia, ¿cierto? La función de la iglesia, ¿ya?, es que Dios envíe allí, ¿cierto?, envíe bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. Todo eso a través de la iglesia. Dios lo imparte a través de su iglesia, que somos nosotros. Que Dios nos ayude a poder, hermanos, trabajar, ¿cierto?, como ese cuerpo. Amén. Que Dios nos ayude a poder crecer como ese cuerpo. Que Dios nos ayude. Es el clamor de mi corazón, de que Dios pueda ayudarnos, guiarnos y darnos este crecimiento, ¿cierto?, para que realmente nosotros, y ahí sí que utilizo la palabra realmente, ¿cierto? Realmente. Allí realmente Dios pueda, así como en muchos lugares, ¿cierto?, en muchos de sus hijos, podamos ver que Dios envíe bendición. Escúcheme, no solo para usted, sino envíe bendición y vida eterna. Su bendición en un mundo que está bajo maldición. Un mundo que nosotros estuvimos bajo maldición, ya no estamos bajo maldición. No estamos bajo maldición. Nosotros somos bendecidos, somos benditos de nuestro Padre. Pero muchos necesitan ser alcanzados. Necesitan ser alcanzados por el Señor y recibir bendición, solamente a través, ¿cierto?, de nosotros como cuerpo. Por eso es necesario. Es necesario. Yo oro al Señor, ¿cierto?, a este Padre Celestial, que todos podamos ser empapados de esta, como dice, ¿cierto?, de este óleo, de este aceite, de esta unción, ¿ya? De esta unción de parte de Dios, esta unción corporativa que nos mueva, que nos guíe, que nos active a nosotros también, como hijos de Dios, ¿cierto?, a poder trabajar juntos, Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por este maravilloso tiempo que tú nos permites, Señor, de estar acá, aprendiendo de tu palabra, recibiendo tu palabra, Señor. Entendemos, Señor,
que lo importante no es el título que recibamos, Señor, en este mundo, o las distinciones como estábamos viendo. Lo importante de nosotros, Señor, es comprender que tú nos hiciste una nueva criatura en Cristo Jesús, creada para buenas obras, no para nuestras obras, sino para esas buenas obras, Señor, en Cristo Jesús. Padre eterno, para ser útil en tu reino, Señor, en tu obra. Anhelamos ese crecimiento, Señor. Anhelamos ese crecimiento espiritual. Bendito Dios. ¿Cómo lo anhelamos, Señor? ¿Cómo anhelamos que haya crecimiento y madurez? En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Gracias por todo. Gracias por todo, Señor. Que Dios les bendiga.